ya comienzo yo a redactar mi marco teórico. ¿Sí? Normalmente las tesis en derecho se estructuran en 4 capítulos. Esto no es cerrado, pueden ser 5 capítulos. Cómo se ajuste a la temática que estoy desarrollando. Mínimo tienen que tener 10 páginas de contenido. El contenido mínimo de mi tesis pues es de 60 páginas, ¿ok? A doble espacio. Muy bien. Ya terminé yo de redactar la tesis. Ahora necesito el dictamen de mi asesor externo. En este dictamen, pues deben de declarar el asesor que no es pariente del estudiante, que la tesis tiene un contenido científico, ¿ok? Que si se logró comprobar la hipótesis, no se logró comprobar, así sucesivamente, ¿verdad? Y posteriormente ya viene el estudiante con su tesis impresa en un folder color verde, lo presenta a comisión y estilo, ¿ok? Aquí es donde vienen las correcciones que a veces decimos, ay, no termino de corregir y nos ponemos a correr. Pero ¿qué pasa? Si desde el inicio nosotros tenemos nuestros objetivos claros, nuestro punto bien estructurado, las correcciones van a ser mínimas, ¿ok? Van a ir ya más enfocadas en cuestiones de forma, no de fondo. Ok. Posteriormente, pues pasamos a poscomisión estilo, que es una segunda revisión, que ya es mucho más breve porque ya en comisión estilo se depuró nuestra tesis, ¿verdad? Y ya cuando esté intacta, nos dan nuestra orden de impresión. A partir de la orden de impresión, ¿qué nos queda? Esperar a que la facultad convoque a fechas de graduación y estaremos en nuestro acto de graduación, ¿sí? Entonces, es un proceso, no es de cuestión de que en un mes yo ya tengo mi punto aprobado y ya puedo empezar a redactar. No, todo es un proceso. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Pero, ¿cómo logramos un buen desarrollo si yo me hago experta en un tema que a mí me apasione? ¿Sí? Entonces, aquí es donde nos vamos a comenzar a detener. Yo les dejé la primera tarea, que era que buscaran alguna problemática, ya sea en su comunidad, en su trabajo, en, no sé, en su hogar, algo que busquemos en internet, ¿verdad? Algo que nos apasione. ¿Por qué? Bueno, Porque sí, vamos a sí, pasar sí. ¿Cuánto va a ser el esto? próximo año platicando ¿Cuánto va a solo ser? de este tema, ¿sí? Entonces, vamos a pasar no sé cuánto tiempo explicando y explicando nuestro tema de tesis. Entonces, tenemos que volvernos expertos en esto. ¿Okay? ¿Cómo vamos a plantear un problema de investigación? Estos son los aspectos que califican para aprobar su punto de tesis. La originalidad. ¿Es original este punto? Ya hay más de 100 tesis tratando el mismo tema. ¿Ok? ¿Qué tan novedoso es? ¿Es un tema actual? ¿Es llamativo? ¿Es de interés para la sociedad? ¿O no? ¿Es un tema que pasa desapercibido? No. Tiene que tener una vinculación jurídica. Estamos en ciencias jurídicas y sociales. ¿Ok? El derecho es muy amplio. Siempre, aunque una problemática parezca que no precisamente tiene una vinculación jurídica, recordamos que existe normativa tanto nacional como internacional, ¿sí? Y que a veces, pues, todo está dentro de una sombrilla llamada derechos humanos. Ahí podemos encuadrar la problemática que nosotros hemos encontrado, ¿sí? Los derechos humanos, pues, son muy amplios y podemos trabajar ahí temas que a veces, pues, aún no han sido regulados dentro de la normativa interna, ¿sí? Ok. Redacción correcta. Existen tiempos verbales. Nosotros tenemos que elegir un tiempo gramatical para poder estructurar mi tesis de mejor, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo hablar en primera persona. A mi punto de vista, la
el cultivo de palma africana es un peligro para el medio ambiente, ¿sí? Estoy hablando desde un tiempo personal. Pero puedo hacerlo desde tercera persona. Se observa que la plantación de palma africana ha aumentado en las últimas fechas, ¿sí? Cambia el verbo y cambia el punto de vista, ¿ok? Tengo que elegir solo un tipo de tiempo gramatical, ¿ok? La ortografía es muy importante. Cuando nosotros ingresamos nuestro punto de tesis, vamos a ver de que nos dan un espacio en el formulario para que coloquemos nuestro título y una explicación de nuestro punto de tesis. Esta justificación eh, a veces lo rechazan nuestro punto por faltas ortográficas. De verdad que es una pena que un buen punto de tesis sea rechazado por faltas ortográficas, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho ese aspecto. Leámoslo 3 veces mínimo antes de ingresar nuestro punto, ¿sí? Y nuestra delimitación. Este factor puede contribuir a que nos aprueben con mayor facilidad nuestro punto de tesis. ¿Por qué? Porque si tengo un punto demasiado amplio, va a ser un reto enorme investigarlo, ¿sí? Entonces, mejor ubiquémonos en tiempo y en espacio, ¿sí? Unos 5 años es un poquito razonable para que podamos hacer nuestra investigación. No es lo mismo investigar algo de 1980, por ejemplo, y recolectar la información de esa época para acá, a una investigación post-época COVID, ¿sí? A partir del 2021 comienzo mi investigación para esta fecha. ¿Qué cambios ha tenido la sociedad durante la época del COVID, por ejemplo, a la fecha actual, ¿sí? Y en cuanto al espacio, pues a veces nos ayuda mucho ubicarnos en una institución. Entonces, no es lo mismo una investigación a nivel nacional o regional a enfocarnos en una institución. ¿Ven cómo se limita el problema? Ya no es aquel gran campo de investigación que voy a conocer eh, la información de todo el país. Ah, es enfocarme en una sola institución, por ejemplo, en un municipio, en una comunidad, en una zona que comparten ciertas características, ¿sí? Muy bien. Entonces, veamos de que enfocados en lo que es la originalidad, tenemos lo que es, yo les doy aquí algunos ejemplos de derecho un poquito más innovador, ¿verdad? Que ustedes pueden tomar y decir, esta parte del derecho a mí me gusta o me llama la atención. Por ejemplo, el derecho aeronáutico o marítimo. No hay muchas tesis de estos temas, ¿sí? El derecho fiscal o aduanero ya está siendo un poquito más trabajado, pero el derecho aduanero se vive modificando constantemente porque recordemos de que entra a lo que es el derecho mercantil y ese vive en constante actualización, ¿sí? Los derechos de los animales es algo que ha tomado auge en los últimos años, ¿verdad? El derecho migratorio con este fenómeno que está pasando actualmente, esto es muy reciente. Estos fenómenos de migración de Venezuela y otros países que han afectado a Guatemala en muchos ámbitos, económico, en cuestiones de seguridad. Podemos trabajar ese tipo de temas, ¿sí? Cuestiones de tecnología, la importancia de los datos personales, que no compartan mis datos con otras empresas, por ejemplo, la ciberseguridad, el comercio electrónico. Miren, este ha sido un tema que constantemente he visto que se actualiza, ¿verdad? Aquí en el comercio electrónico no hay que dar nada por sentado, ¿sí? El sistema financiero digital, la seguridad alimentaria y nutricional es un tema que pasa desapercibido, pero tenemos derecho a comida saludable, a comida que no sea,
dañada con pesticidas que dañan el organismo, ¿verdad? Entonces, eso es un derecho humano, ¿sí? Y por supuesto, el derecho ambiental. Les comento, mi tesis fue de derecho ambiental, totalmente ambientalista, me encanta esa rama del derecho. Y por favor, cuéntenme qué áreas del derecho ustedes consideran como más originales o qué otras áreas creen ustedes aquí que se me escaparon, porque hay muchas más áreas novedosas, ¿verdad? Comenten qué tipos de áreas del derecho ustedes consideran actualmente más novedosas, ¿sí? ¿Qué se les ocurre? Vamos a ver. Derecho electoral, claro. Derecho educativo, derecho parlamentario, excelente, excelente. Quiero ver. Patente sin marca, sí, la ley pues se vive actualizando. Hay cosas que ya quedaron un poquito rezagadas en esos temas, ¿verdad? Pero sí es bueno. Derecho energético, claro, muy bien. Ok. Quiero que vean de que hay varios tipos de investigación. Ustedes defiendan su tipo de investigación. Por su enfoque, pueden ser tesis cualitativas o cuantitativas. ¿A qué se refiere esto? Miren, esta información no les va a servir únicamente para una tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Esta información que yo les voy a dar en este momento les puede servir para su tesis de maestría, para su tesis de cualquier otra carrera. ¿Por qué? Porque siempre y cuando hagan tesis, estos son aspectos generales que les van a servir y que a mí pues en la docencia universitaria me ha servido mucho porque esta maestría, al ser en ciencias, implica mucha investigación. Entonces, aterrizar en cuáles son los tipos de investigación y conocer qué debo de hacer según cada tipo de investigación les va a facilitar la vida, ¿sí? Por su enfoque, pueden ser tesis cualitativas o cuantitativas, ¿ok? Y más adelante vamos a ver que pueden ser mixtas, ¿ok? Cualitativas, en una tesis cualitativa yo voy a describir el problema. Voy a decirles, miren, esta problemática sucede por este y este motivo, ¿sí? Una tesis cualitativa me va a permitir proponer soluciones, me va a permitir establecer qué es lo que la historia ha marcado de determinado problema, ¿sí? Normalmente, las tesis de derecho, les sé decir, que son cualitativas, porque nosotros describimos los problemas sociales que agobian a la sociedad y les damos una solución jurídica a esos problemas, ¿sí? Pero también podemos trabajar una tesis cuantitativa. ¿Dónde está el reto en las tesis cuantitativas? Que implica encuestas y tabulación de esas encuestas. Es decir, vamos a presentar los resultados. Y muchas veces, pues, para los estudiantes de derecho que a algunos no nos gustan los números, decimos, ay, no, eso es un reto. ¿A qué hora yo voy a hacer estadísticas? ¿A qué hora yo voy a hacer gráficas de pie? ¿A qué hora yo voy a hacer tablas, verdad? Entonces, huimos a veces de esas tesis cuantitativas. No obstante, para mí, una tesis ideal es una tesis mixta. ¿Por qué? Porque fusiona lo mejor de los dos mundos. Yo voy a describir el problema y lo voy a sustentar con una base experimental o una recolección de datos, ¿sí? Cuando tenemos una tesis, por ejemplo, yo quiero conocer, eh, regresamos al tema de la palma africana. Voy a descubrir cómo es esto de los monocultivos. Esa parte va a ser cualitativa, ¿ok? Porque voy a describir el problema. Pero voy a ir a un departamento, por ejemplo, Escuintla, y le voy a preguntar a la gente qué piensa del cultivo de palma africana. Algunos me van a decir, sí es cierto, ha habido más sequía, y otros me van a decir, sí es cierto, hay sequía, pero es una muy buena fuente de trabajo. Entonces, eh,
recolectar toda esa información y ver el sentir de la gente va a darle un aporte científico a la tesis que puede ser incluso hasta publicado en alguna revista científica, porque el dato que estoy recabando lleva un trabajo inmerso de importancia y de impacto para la sociedad, ¿sí? Muy bien, entonces, normalmente tenemos tesis cualitativas, pero las cuantitativas también son aceptadas y tienen un impacto muy importante en la sociedad. Ok. Por la fuente utilizada puede ser documental, de campo y experimental. Normalmente las tesis de derecho son documentales. ¿Por qué? Porque nos sustentamos en las normas jurídicas, en jurisprudencia, en doctrina. ¿Ok? Pero también hay tesis de campo, es decir, yo salgo y encuesto a la gente, yo salgo y observo el fenómeno, ¿ok? Y experimental, esto pues no se da tanto en las ciencias sociales, sino más que todo en ciencias de la naturaleza, por ejemplo, donde yo repito ciertos factores y me tienen que dar el mismo resultado, ¿sí? Una tesis experimental en derecho sí vendría siendo un poco difícil, tendría que tener bajo observación por un largo periodo a cierto grupo y repetirlo después, unos años después, para ver si me da la misma causa y efecto, ¿verdad? Entonces, en derecho sí está un poquito difícil. Y por su naturaleza puede ser descriptiva, exploratoria o histórica, ¿sí? En derecho, normalmente, ¿qué hacemos? Describimos un problema. Lo describimos con lo que sé, con lo que interpreto de lo que otros dijeron y con la norma jurídica. ¿Ok? Exploratoria, pues yo voy y descubro cosas nuevas. E histórica puede ser transversal, es decir, un periodo corto de tiempo, o longitudinal, un periodo largo de tiempo. No obstante, no tenemos 10 años para hacer nuestra tesis, ¿verdad? Entonces, histórica, pues no la recomiendo mucho. No obstante, pues sí podemos incluir un poquito de historia en nuestro marco teórico como antecedentes, ¿verdad? Quiero que ustedes conozcan estos tipos de investigación porque cuando ustedes elijan qué quiero hacer yo con mi tesis, va a ser mucho más fácil aterrizar en un tema para investigar, ¿ok? Si yo quiero decir, yo quiero hacer encuestas, tengo que evaluar, ¿realmente tengo acceso a todo el grupo que tengo que encuestar o no? ¿Vale la pena que sea una tesis cuantitativa o mejor hago una entrevista y hago una tesis mixta, ¿verdad? Donde describo el problema, pero lo sustento en la opinión de un experto, ¿sí? Entonces, desde aquí ustedes tienen que decir, bueno, yo sí me voy a ir al campo, yo voy a ir a investigar, yo voy a hacer cuantas encuestas sean necesarias, o no, mejor yo me limito a lo que tengo acceso a la información, porque seamos honestos, no todos tenemos el tiempo de hacer una tesis pues tan amplia, tan profunda, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, seleccionar el problema. ¿Por qué puse una sombrillita? Porque este es el momento de una lluvia de ideas, ¿ok? Entonces yo agarro un Excel, lo que se me facilite, y voy a aterrizar en todas las ideas que yo tengo. Ok, lo primero es seleccionar el área del derecho que sea, a mi parecer, novedosa y sobre todo de mi interés. No hay nada peor que un estudiante que se mete a hacer una investigación de un tema que ni siquiera le gusta, ¿sí? Porque incluso el día de su graduación va a hablar sobre ese tema. Incluso no me lo están preguntando, pero cuando ustedes van a una entrevista de trabajo, muchas veces les preguntan, mire, ¿y de qué fue su investigación de tesis? ¿Por qué? Porque muestra el tema que a usted le apasiona, muestra lo que a usted le gusta, ¿sí? Lo que fue de su elección. ¿Ok? Entonces, si ustedes ya eligieron un área del derecho, si quieren vayan haciendo en una hojita, ¿verdad? Área del derecho, ¿qué les gustaría? Yo quiero hablar de derecho ambiental, yo quiero hablar de derechos de los animales,
derechos de los pueblos indígenas, derechos de el LGTBI, derechos a la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Ahora tengo que informarme. Nosotros pues le llamamos científicamente hacer un estado del arte. Esto quiere decir recolectar mínimo 30 autores de un tema. Esto pues nosotros lo he aprendido, ¿verdad? A través de la maestría. Sin embargo, pues en derecho no nos piden un estado de arte, del arte previo, pero sería muy útil tener acceso a estos 30 autores que hablan sobre el tema de interés que yo tengo, ¿sí? Busquen noticias nacionales, internacionales, métanse a la página de la ONU, a veces hay muy buenas noticias sobre los temas novedosos. Eh, Internet es una fuente inagotable de información. Claro, no todo lo que está en Internet es real ni es verdadero. Ustedes tienen que tener criterio, ¿sí? Entre lo que esto lo tomo para mi tesis y esto no, ¿sí? Muy bien. Elegir un problema con el que usted se sienta afectado o directamente identificado, ¿ok? ¿Por qué? Porque si a mí me afecta, yo voy a conocer el problema y yo voy a poder explorarlo de forma más amplia y comprenderlo de forma profunda, ¿sí? El cuarto paso sería pues buscar normas jurídicas relacionadas y buscar jurisprudencia. Eso es muy importante porque nos amplía nuestro panorama y, ojo aquí, ver tesis planteadas en el mismo sentido o relacionadas con el problema seleccionado. Esto me ayuda a evitar que mi rechazo de tesis sea por no ser novedoso. Si yo entro al tesario de la biblioteca de la universidad, yo ahí puedo colocar palabras claves, por ejemplo, palma africana, ¿ok? Derechos de los animales, inteligencia artificial, y me va a salir un desglose de todas las tesis que hay dentro de la universidad relacionadas con ese tema. Si yo veo que me salen más de 100 tesis de ese mismo tema, perdónenme, pero ya no es apropiado seguir hablando de ese tema, a menos que yo lea todos esos títulos y diga, no, ninguno tiene el enfoque que yo le quiero dar a mi tesis. Ahí sí es válido, ¿sí? Porque podemos hablar de un tema de derecho laboral. Hay cantidad de temas de tesis de derecho laboral, pero mi enfoque es con derecho migratorio. Entonces ahí ya lo vuelvo novedoso, porque quiero hablar, y aparte de derecho migratorio, quiero hablar de la mujer migrante. Ah, ahí el tema ya se redujo, ya se especificó. Entonces ya la cantidad de tesis relacionadas con este tipo de investigación se redujo muchísimo, ¿sí? Entonces es más probable que me acepten mi tema de investigación, ¿ok? Muy bien. Sobre el tema seleccionado, vamos a responder algunas preguntas. Si alguien se atreve a escribirlo, bienvenido, pero yo sé que hay personas aquí un poquito más tímidas y que no lo van a escribir, pero entonces háganlo en un cuadernito o en un Word para ver si ustedes logran responder esas preguntas, ¿sí? Si ustedes ya tienen en mente una problemática y me pueden responder todas estas preguntas, usted está listo para ingresar su punto de tesis, porque quiere decir que usted conoce el tema y se desea volver experto en el mismo, ¿sí? Está bien si aún no sé responder algunas de esas preguntas, pero la idea es que en el transcurso lo pueda ir respondiendo, ¿ok? Si yo, con estas preguntas incluso me van a servir para escribir mis 15 líneas de justificación. Si va ese contenido, créanme que para el lector, ¿verdad? Quien va a calificar mi punto de tesis, va a ser mucho más fácil entender por qué usted quiere investigar ese tema, ¿sí? El primero es, ¿qué derecho violenta o a quiénes afecta? ¿Qué está sucediendo en la sociedad? ¿Ok? Ok. ¿Se ve algún grupo afectado por esta situación?
Y si no, entonces, ¿por qué lo quiero investigar? Ok, ¿qué efectos produce en la sociedad? Es que daña el ambiente, hay menos acceso a la educación, interrumpe la movilidad. O sea, ¿qué efectos produce? ¿Cómo le afecta a usted o afecta a la sociedad? ¿A qué se debe? ¿Qué provoca este fenómeno? ¿Qué provoca esta problemática? ¿Okay? Y si tiene un vínculo jurídico. Esta parte a veces nos cuesta un poquito, pero créanme que Internet nos ayuda a veces porque hay leyes o reglamentos a los que a veces pues no hemos tenido acceso y ya en Internet pues ahí están los reglamentos, ¿verdad? No todo tiene que estar normado solo en la Constitución, podemos irnos a una ley ordinaria o incluso algún reglamento o a algún tratado internacional, ¿verdad? Ok. ¿Dónde sucede? Como les platicaba al inicio, no es lo mismo tener una investigación que abarque a toda la nación, a algo que involucre solo a una institución, a una comunidad, una zona, una colonia incluso puede ser. Sí, la falta de agua eh, en la colonia, no sé, 1 de julio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acciones del alcalde municipal para eh, introducir agua en la colonia 1 de julio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un análisis de qué está haciendo el alcalde, ¿ok? Porque se le está privando de un derecho humano, un derecho fundamental, ¿ok? ¿Quién lo ocasiona? Y en todo caso, ¿quién debe resolverlo, verdad? Y cuándo sucedió o desde cuándo. Eso nos permite ubicarnos en un tiempo determinado para que nuestra investigación no sea tan extensa. ¿Ok? Como les platicaba al inicio, unos 5 años que abarque mi investigación es adecuado. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir aterrizando ya en el título de mi investigación. ¿Cómo formulo ese título? Si yo ya tengo toda la información previa, ya tuve esa lluvia de ideas, ya sé qué tema quiero tratar, de qué problemática quiero abordar, qué me afecta, qué me interesa. Ahora sí, Adelante, vamos compañero. a, a continuar con un título para mi investigación, ¿ok? Entonces, es una presentación simplificada del tema que se propone estudiar. Esta fase necesita mi máximo ingenio, ¿sí? En pocas palabras, yo tengo que describir mi problema, ¿ok? Y yo tengo 2 fórmulas para poder expresar el título de investigación. El primero es que yo puedo afirmar o describir una situación específica. Vean este ejemplo. Ignorancia cultural, principal contribuyente del deterioro de monumentos históricos, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Describo el problema, envuelvo al lector y le digo, de esto vamos a hablar. Ya en el desarrollo vamos a mencionar, ¿verdad? ¿Qué he visto? Eh, ¿Qué monumentos han sido dañados? ¿En qué épocas? ¿En qué tipo de eventos han sido dañados? ¿Verdad? Ya entro a profundizar sobre el tema. Y la otra fórmula es que yo describo el problema y la aparente causa, o incluso puedo incluir parte de la solución, ¿sí? Entonces, falta de programas difusores para la conservación de monumentos arquitectónicos nacionales como principal causa de la pérdida de monumentos históricos, ¿sí? Estoy describiendo la falta de programas difusores es la causa de la pérdida de monumentos históricos, ¿sí? Y aquí prácticamente estoy dándole una pincelada de cómo va a ser el desarrollo de mi tesis. Yo voy a proponer entonces un programa de difusión de monumentos históricos,
de la importancia de los monumentos históricos para su conservación. ¿Ok? Vamos a ver. Estaba viendo algunos comentarios. Bueno, pensé que estaban enviando algunos sus puntos, su propuesta de punto de tesis, pero no. Muy bien, entonces, con esta estructura básica, ustedes pueden ir diciendo, esta investigación le puedo poner este título, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé de qué quiero hablar, qué quiero proponer, cuánto quiero hacer de esa tesis, ¿ok? Muy bien. Existen algunas reglas que nos pueden ayudar a enfocarnos mejor sobre nuestro título. La primera regla es que no deben de haber siglas o abreviaturas. Mucho cuidado con eso porque ciertos, ciertos nombres, ¿verdad? Pueden extender mucho nuestro título y la idea es de que sea lo más concentrado posible, pero que describa mi problema, ¿sí? No utilizar palabras en otro idioma. A veces, pues, existen ciertos términos, ¿verdad? Que en español, pues, es un poquito difícil encontrarlos, Líder, como por ejemplo, perdón. ¿sí? En pocas palabras, lo que usted está mencionando, digamos, se tiene que hacer digamos, lo más resumido de la investigación, pero que se entienda lo que se está dando a conocer desde varios puntos de vista, pero así en términos claros. Correcto, correcto. Y necesita un máximo ingenio, porque yo tuve una lluvia de ideas, ¿verdad? Donde respondí varias preguntas, pero ahora necesito que en pocas palabras yo pueda venir y utilizar y darle a entender al lector qué es lo que yo quiero expresar, ¿sí? Cuidado con utilizar palabras en otro idioma. Por ejemplo, en derecho mercantil tenemos algunos contratos que hay que vertirlos al español para poderlos utilizar dentro de su punto de tesis, ¿sí? A menos que sean aceptados por la legislación nacional. Por ejemplo, leasing. El contrato de leasing está regulado de esa manera en la ley. Entonces, ahí sí podría utilizarlos. ¿Ok? Caso contrario, lo mejor es vertirlos al español. Por ejemplo, algunos delitos como el SIM swapping, phishing, no están regulados así. Entonces, lo ideal sería trasladarlos al español. No obstante, aquí pues sí los utilizamos con el nombre en inglés, ¿verdad? Otra parte importante es que no pueden iniciar con artículos como el, la, los, uno, una. Eso está prohibido, ¿sí? Tenemos que iniciar nuestro tema con un verbo, ¿sí? Nuestro tema pues puede ser claro, conciso, breve, pero llamativo. Y hay un límite en el reglamento de la extensión de las palabras. Debe ser entre 9 a 24 palabras, ¿sí? Menos de 9, imposible que podamos tener nuestro tema. No se entendería. Sería muy breve. Y más de 24 palabras, pues ya sería demasiado extenso, ¿sí? Lo ideal está entre 12, 13, 14 palabras, incluyendo los artículos que utilice, ¿sí? Por ejemplo, implementación de nuevas medidas para la protección de la mujer migrante en el ámbito laboral, ¿ok? Entonces, ahí se cuentan todas las palabras, ¿ok? En Word podamos poner el contador de palabras, ¿ok? Evitemos las siguientes frases. ¿Por qué? Porque están inmersas dentro de nuestra investigación, ¿sí? No voy a poner investigación de, porque es obvio que voy a hacer una investigación, ¿ok? No es correcto que yo utilice la palabra análisis de, porque lo que voy a realizar en mi investigación efectivamente es un análisis, ¿ok? No me da ningún tipo de contenido científico
este tipo de verbos, porque al final de que los voy a utilizar, de que voy a analizar datos, ¿sí? Entonces, no me explica realmente en qué va a consistir mi investigación, ¿ok? Observaciones sobre, no, este tipo de verbos o frases, ¿verdad? Evitémoslas dentro de nuestro punto de tesis. Aquí les voy a dar unos verbos que sí están permitidos y deben ser adaptados según cada tipo de problema. Ojo, conforme al verbo que yo seleccione, son mis objetivos que yo voy a tener que plantear después, ¿sí? Por ejemplo, si yo deseo comparar, hacer una investigación de derecho comparado, mi objetivo va a ser tomar legislación nacional con legislación extranjera y los voy a poner uno a la par del otro para compararlos, ¿sí? Entonces, si yo quiero identificar la problemática que enfrentan eh, las personas de la tercera edad, ¿sí? Entonces, yo voy a encuestar, ¿verdad? Yo voy a entrevistar a algunas personas de la tercera edad y les voy a decir, mire, explíqueme qué problemas ustedes enfrentan, ¿verdad? Y entonces yo le voy a buscar una salida jurídica. Entonces puedo proponer que tal entidad pues pueda hacer programas de concientización, por ejemplo, en favor del adulto mayor, ¿ok? Depende del verbo que yo utilice y normalmente las tesis, los puntos de tesis inician con alguno de estos verbos. Así va a ser el desarrollo de mi investigación. Existe una tablita que se llama taxonomía de Bloom, donde conforme a los verbos me brinda ciertos objetivos y me orienta sobre qué tipo de investigación yo estoy realizando, ¿ok? Por ejemplo, si yo coloco la palabra vulneración, ¿qué estoy haciendo? Voy a buscar quiénes están siendo vulnerados en X derecho, ¿sí? Entonces voy a describir esa vulneración. Sería una tesis mixta si yo hago encuestas o hago entrevistas y, y coloco, ok, de 25, perdón, de 100 hombres que encuesté, la mitad se ha sentido vulnerado en sus derechos por el simple hecho de ser hombre, ¿sí? Se ha sentido discriminado en alguna institución, ¿ok? Entonces ahí ellos están siendo vulnerados en su derecho humano a la igualdad, por ejemplo, ¿ok? Entonces, este tipo de verbos es muy importante, por favor, obsérvenlos y vean de que realmente me da la clave de cómo iniciar mi punto de tesis, ¿ok? Y quiero ver cómo vamos hasta ahora. Ya se cansaron, estamos, eh, ya estamos pensando en nuestros puntos de tesis, ya estamos pensando en qué puedo proponer. Ya el próximo lunes yo voy a iniciar a plantear mi punto de tesis. Vamos a ver, alguien que desee participar, alguien que desea venir y decir, miren, yo tengo esta problemática, ¿sí? Para que lo vayamos estructurando, pongamos en práctica lo que ya vimos. Alguien que sea valiente y pues quiera abrir su micrófono y nos diga, tengo pensado este tema de investigación. A ver, David Emanuel, adelante, por favor. Buenas noches, licenciada, un gusto. Le Bien, comento, yo tengo un inconveniente porque ya planteé mi punto de tesis en el formulario que usted mencionaba, sin embargo fue rechazado y pues ahora con lo que usted menciona pues me doy cuenta que sí incumplí varias cositas ahí que usted recomienda que no utilicemos y también no coloqué algunas recomendaciones de las que usted menciona, pero en general le comento, la problemática que me gustaría abordar es en relación al derecho de la niñez.
Me refiero a lo desatendido que está en cuanto a programas gubernamentales e instituciones dedicadas al diagnóstico y atención de personas dentro del trastorno autista. Ah, Entonces, pues perfecto. sí, esa es Ahí la ya nos problemática que estamos busco atender. metiendo a un tema muy particular, ¿sí? Aquí pues quiero que todos tengamos mucha ética, ¿sí? No me vayan a decir completamente su punto de tesis, pero sí la problemática que ustedes quieren plantear, ¿sí? No me van a decir su título, pero sí los quiero orientar un poquito sobre su problemática, ¿ok? ¿Qué tiene que indagar aquí usted sobre el aspecto autista? Es un tema que está tomando mucha relevancia en estos últimos años, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Puedo enfocarlo desde su derecho a la educación. Puedo enfocarlo desde su derecho a un empleo digno. Puedo enfocarlo, vamos a ver, desde la atención psicológica gratuita que ellos tienen derecho, o atención médica gratuita que ellos tienen derecho, ¿sí? Entonces, lo puedo atender desde muchos aspectos. Si, por ejemplo, existe alguna institución que vele para que a estas personas se les dé un empleo digno. No creo, ¿sí? Entonces, el mismo tema lo pueden utilizar para, o puede tener muchísimos enfoques, ¿ok? ¿Qué tengo que saber? ¿Quién lo, quién está provocando este problema? ¿Quién debe resolverlo? ¿Conozco a personas que tengan esta problemática o que tengan esta situación? ¿Conozco o tengo acceso a madres de niños que sus hijos han sido discriminados en centros educativos por esta situación? ¿Sí? Entonces, todo eso, ustedes tienen que hacer una lluvia de ideas y con ello sacar un tema, ¿sí? Por ejemplo, vulneración a los derechos de los niños con autismo. Y recordemos de que el autismo pues tiene grados, ¿verdad? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, si no estoy mal. Entonces, enfocarme en un grupo aún más particular lo podría hacer, ¿sí? Muy bien. No sé si desea aportar algo más, David. No, únicamente gracias. Con gusto. ¿Alguien más desea exponernos eh, la Pues, parte de su problemática? Adelante, Stephanie. hola, buenas noches, licenciada. Fíjese que yo estoy tratando de plantear un punto acerca de la vulnerabilidad de los derechos del hombre, pero Perfecto. la quiero como enfocar mucho a las leyes, eh, por ejemplo, como a la alerta Claudina, ¿verdad? Enfocarme más un poquito en este aspecto, pero no sé todavía cómo lograr, cómo redirigirme para que sea un buen punto, ¿verdad? Veamos de que aquí recordemos de que ya había una iniciativa de ley de que se le llamara Farruko Pop, creo yo, ¿verdad? Entonces, sí hay una falencia ahí de que si es un hombre, pues no le podemos poner una alerta particular, ¿verdad? No obstante, pues la investigación sí se tiene que dar. Em, Podría ir a su derecho humano y hacer una exposición de casos, ¿sí? Que tal vez usted tenga conocimiento, algunos casos donde se ha manejado de forma errónea esta investigación por no poder activar de forma sistematizada, ordenada y rápida este tipo de alertas y proponer o exponer por qué es importante que este grupo también sea incluido, ¿verdad? Dentro de este tipo de protección cuando son desaparecidos, ¿sí? Hay que investigar un poquito sobre qué, qué ha motivado que haya iniciativas de ley en este sentido. Y con base en las iniciativas de ley, ver la exposición de motivos, ahí pues puedo tomar bastantes puntos de tesis y qué mejoras podría hacerle a esa iniciativa de ley. Eso podría utilizar. Preguntan aquí en los comentarios si hay algunas reglas o limitaciones respecto a la justificación, aparte de las 15 líneas,
lo que yo les recomiendo es que logren responder todas aquellas preguntas que vimos anteriormente de quién lo provoca, desde cuándo, porque mientras más puntual sea yo en la descripción de mi problemática, mayor probabilidad de que me lo acepten tengo, ¿sí? Igual, ¿verdad? Aunque yo diga este problema pues es muy novedoso, pues puede ser de que haya muchas tesis de ese mismo tema. Entonces, igual, aunque para mí sea novedoso, puede y cumpla con todos los requisitos, puede que aún así sea rechazado. Como les mencionaba, a veces por cuestiones de faltas ortográficas son rechazados. Es una lástima porque hay buenos puntos de tesis que el estudiante piensa, este tema pues ni modo, lo desecho, pero no, era solo de reestructurarlo. Y esa era otra cuestión que les quería platicar. Si su tema fue rechazado ya previamente, no lo desechen. Vuelvan a intentar unas 2, 3 veces más el mismo tema, pero reestructurado, con diferente enfoque, con diferente verbo, ¿sí? Porque a veces, pues, la forma en la que lo estructuramos no está bien, pero la idea principal es ingeniosa y nos puede ser de utilidad, ¿sí? ¿Alguien más desea participar? Todavía tenemos espacio para una intervención más, creo yo. Ahorita le vamos a dar la palabra a David. Solo les quería comentar que antes de mis tiempos, sí nos daban una explicación de por qué rechazaban nuestro punto de tesis. Pues esto sería útil, ¿verdad? Volverlo a implementar, porque nos decían, ¿verdad? Nos calificaban el punto del 1 al 10 y decían, bueno, no es novedoso, mejor cambie de tema, ¿verdad? Por falta ortográfica, entonces yo lo volví a plantear, pero ya con una buena estructura gramatical. No tenía una vinculación jurídica, trataba el mismo tema, pero ya con un enfoque jurídico. Pero actualmente pues solo lo rechazan o lo aprueban y tenemos que volver a ingresar un punto, ¿verdad? Entonces actualmente no nos están dando razón, pero sí, cuando a veces uno le da una segunda lectura, dice, bueno, sí fallé en esto. Ya con este panorama de lo que les brindé, ¿verdad? De lo que califican, pues ya ustedes pueden ir autocalificando su punto de tesis, ¿sí? Muy bien. Adelante, Gloria Portillo. Buenas noches, licenciada. Yo mi punto de tesis lo quiero enfocar, yo trabajo en el área educativa, entonces quiero trabajar sobre el acoso escolar y cómo los centros educativos tienden a tener una responsabilidad legal, ¿verdad? Que el derecho educativo en sí no está como tan enmarcado como un derecho penal, un derecho civil en Guatemala, entonces quiero enfocarme en esa área, ¿verdad? Pero no sé cómo encaminar ese tema. Me dijo que lo querían ligar con derecho penal, la No. responsabilidad. Digamos, el derecho educativo en sí en Guatemala no tiene tanto auge como un derecho penal o un derecho civil, ¿verdad? O sea, el enfoque es como más en esas áreas y no tanto como el derecho educativo, Ok, aunque tiene una responsabilidad al final, ¿verdad? Podríamos iniciar indagando qué tipo de reglamentos regula la responsabilidad de los centros educativos privados, por ejemplo, para hacer la separación de privados y públicos. En el Ministerio de Educación, pues puedo tener acceso a la información pública. Ese era otro aspecto que les quería comentar. En esa lluvia de ideas que yo tenga, puedo pedir una fuente inagotable de informaciones, la información pública. Puedo pedir datos estadísticos, que a veces los van a tener y otras veces no. Entonces, podemos preguntar, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación, si existe algún reglamento sobre la responsabilidad que conlleva de los educandos, ¿verdad?, de los maestros, para con los alumnos, y qué tipo de responsabilidad es la que tienen los maestros, ya que tenemos responsabilidad civil y responsabilidad penal. Entonces, ¿en qué tipos de actividades podrían incurrir incluso algunos docentes o centros educativos en una responsabilidad penal? ¿Y qué tipos de situaciones podrían incurrir los docentes o centros educativos
en una responsabilidad civil. Podemos hacer un análisis de los tipos de responsabilidad de los centros educativos. Entonces, ahí necesitaría mi código penal y mi código civil para hacer este tipo de investigación. ¿Sí? No sé si aclaré un poquito más ahí. Sí, muchísimas Sí, gracias, licenciada. licenciado. Muy bien. Licenciada, Entonces, licenciada, adelante. licenciada. Pongámosle ahorita para dar este tema de, bueno, se ha dado en unas que en otras ocasiones. En este caso también hay, como dijo la otra compañera, temas de civil y como también en lo penal, porque de las personas de escasos recursos cuando han ido a los hospitales les han negado prácticamente el derecho de la salud o de la atención médica. También se podría hacer este tema, ¿vale, licenciada? Bueno, recordemos de que este es un tema que yo creo que sí está un poquito más tratado, ¿verdad? La desigualdad económica que existe en el acceso y las consecuencias en el acceso a la salud. Podría ser enfocarme en algún grupo particular, ¿verdad? En alguna comunidad que esté un poquito alejada de la ciudad y preguntarles realmente si tienen acceso a la salud y ver si aquí pues hay algún tipo de centro asistencial, ¿verdad? Por ejemplo, creo que hace unos meses sonó la noticia de que una recién nacida pues falleció porque no tenían acceso a una incubadora. Entonces, ese tipo de temas creo que son de impacto, ¿verdad? Y podemos trabajar sobre esa comunidad. Bueno, en la comunidad de Quichés, por ejemplo, por decir, en tal centro de salud se le vulneró a la menor su derecho a la salud, ¿verdad? Entonces Y ahí eso, podríamos hacer y una eso Y eso es crítica constructiva. y eso es lo que comúnmente se ve a diario. También ese tema que usted está mencionando, creo que también salió en los noticieros, como también ha habido negligencia médica, pues, y todo eso, licenciada. También se puede hacer ese tema a investigar para la tesis, ¿va? Sí, claro. Solo tiene que tener cuidado con el enfoque que le va a dar, ¿sí? Tiene que tener mucho cuidado con em, limitarse, ¿verdad? Si usted tiene acceso a esa información, porque pueden ser casos bajo reserva, ¿verdad? Entonces, cuidado con temas penales porque pueden ser que no tengamos el acceso al expediente y nos quedamos sin tesis, ¿verdad? Porque no Licenciada, podemos sustentarla. pero tengo una, bueno, tal vez, sí, duda. Pero ¿por qué no se puede tocar esos temas de investigación? Me surge la duda al comentario que mencionó, No, no es que porque, no se puedan tocar, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de a qué tenemos acceso a la información, porque no pero toda la como, información la tenemos disponible. pero recuerde que como sale el decreto del 57 de 2008 de la Ley de Información Pública, hay casos, o sea, literalmente sí, que son bajo reserva, pero se supone que el decreto 57 de 2008 nos ampara que tenemos derecho a la ley, pues, o sea, a la información pública, ¿va? O sea, siempre, Correcto. como dijo usted, siempre cuándo y dónde y qué tipo de información. Pero yo Sí, creo que esos temas creo que se podría dar a investigar, ¿Neida? O no, digamos así como por lo de la tesis. tengamos cuidado, ¿sí? Porque como figura una menor de edad, ya es un tema sensible, ¿sí? Entonces, podemos hablar de temas de pobreza, claro que sí, pero de forma general, el caso que yo les platicaba, tengamos cuidado si lo seleccionamos o no, porque puede ser que no tengamos acceso a toda la información. Lo ideal es de que en mi lluvia de ideas yo tenga el acceso a la información y diga, bueno, cuento con esta información, entonces sí, lo investigo y lo saco, ¿sí? Pero si no, tengamos cuidado de meternos a un tema donde no voy a tener la información completa, ¿ok? Muy bien. Oye, ok, Adelante, gracias. vamos a dar la palabra a Estelita Pérez y después pues finalizamos. Perdón, Pablo. Una persona más. Buenas noches, Lick. Adelante. Fíjese que yo también estaba pensando plantear mi tesis como sobre los
tal vez sobre los derechos de los pueblos indígenas, pero enfocando más en las mujeres y las niñas. Y también se me ocurrió también hacer trabajo de campo, ir a los pueblos más alejados del centro de cada pueblo indígena. Excelente, sería una tesis muy valiosa porque no todos se atreven a hacer un trabajo de campo y no tienes que ir a 10 comunidades, con una que vayas y que expongas y que realmente te involucres en la problemática que azota a esta comunidad, ya se vuelve súper valiosa tu investigación, ¿sí? Y ver qué problemas afrontan. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la falta de agua potable, la falta de carreteras, la falta de educación, falta de salud. Entonces, de todos los 1000 problemas que puede afrontar esta comunidad, elijamos uno y de ese tratémoslo, ¿sí? Entonces, como les digo, o sea, personas que derivado de la pobreza tiene 1000 problemas, van a existir, pero tenemos que elegir un problema y para poder profundizar en él y que sea de calidad nuestra investigación, ¿sí? Entonces, aquí sí podemos tener una observación, por ejemplo, y encuestar a la gente, pero aquí viene tu reto. Todas estas personas sabrán leer y escribir y pueden llenar una encuesta, o es mejor entrevistarlas. Y la entrevista va a ser en idioma español o en el idioma de la localidad. Entonces, esos aspectos ya quedan a discreción del estudiante, qué tanto va a profundizar en esa investigación, ¿sí? Y todo ese tipo de detalles, describirlos, son parte de su investigación, ¿sí? No sé, Pablo, tú me dices. Sí, Linda, solo para reforzar ahí la duda que planteó Roque, creo que es, dentro de la misma ley de acceso a la información pública, te estipula qué entes están sujetos a información pública de oficio, y en el tema de procesos, creo que solo están hasta las sentencias, o sea, en casos bajo reserva y más que todo porque en el caso de niñez debe prevalecer el interés superior del niño, es que muchos de estos expedientes no se encuentran con información hacia ello, más que las partes que forman parte en el proceso. Muchas gracias, licenciada, solo esto que Gracias, Pablo. quería Muy bien. intervenir. Pues entonces, yo quería terminar esto, ¿verdad? Con la frase que yo les mandé. Tu tesis no solo es un requisito, es una oportunidad de dejar huella en el mundo académico. Como me mencionaban aquí, lo de los pueblos indígenas. Ir a una comunidad, no se imaginan el valor que eso tiene para una investigación, ¿sí? Claro, las investigaciones de campo tienen mucho valor y no quiero desvirtuar el valor de las tesis descriptivas, pero el esmero que uno tiene que poner en una tesis de campo, el gasto en recursos es bastante grande. Entonces, ese tipo de investigaciones se aprecia bastante. No obstante, tenemos que ser conscientes del tiempo que yo puedo invertir y económicamente, cuánto puedo yo gastar en pasaje, hospedaje, comida, o sea, son factores que yo tengo que considerar. No es solo de yo quiero investigar esto y me meto y me aviento al agua. No, tenemos que ver el panorama general, ¿sí? Y da un primer paso hacia tu trabajo significativo y que te apasione. Esa es la clave de ustedes. Si no les apasiona su punto de tesis, miren, van a sufrir, van a padecer en este proceso porque vamos a pasar horas escribiendo sobre este tema y si no me apasiona, créanme que es una tortura mental y física estar escribiendo sobre un tema que a mí no me apasiona, ¿sí? No sé, Pablo, si lograron detectar algunas preguntas que deseen que respondamos antes de que terminamos. Sí, licenciada, ahorita vamos a ver el chat. Una de las primeras preguntas por acá está, licenciada. El compañero Alan pregunta, ¿cuánto es el tiempo mínimo para hacer la investigación, Ligda? Ok, no hay un periodo mínimo, ¿verdad? Bueno, aquí no sé si Alan está, me gustaría ampliar la pregunta, si es sobre el tiempo que yo tengo que investigar o cuánto tiempo me va a tardar haciendo mi tesis.
Sí, licenciada, lo que pasa es de que, me explico, yo soy nuevo, estoy en el tercer semestre, pero quise entrar y conocer sobre este punto anticipadamente. Entonces, me explico, yo tenía contemplado entre mis planes que estudiaba 5 años y me busco un trabajo en un juzgado. Ese es mi plan de vida. Pero me estaban dando cuenta de que se tiene que tener un plan de 5 años, entonces me preguntaba, creo que hice malas cuentas porque voy a ser abogado como en 10 años, No, 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 no. entonces, No, no, no. Me refería a que la información que yo voy a considerar va a ser de 5 años atrás para acá. Por ejemplo, expedientes que sean con sentencia del año 2020, 21, 22, 23, 24 hasta la fecha, ¿sí? Pero no, no, no es de que yo tenga que estar 5 años observando el problema. No, eso lo voy a hacer en unos meses. De hecho, algunos estudiantes muy, muy pilas se tardan 3 meses para redactar su marco teórico. Lo hacen en tiempo récord, otras personas pues se toman un año para redactar su tesis, ¿sí? Pero depende del tipo de investigación que voy a realizar. Por ejemplo, aquí la compañera que va a ir a una comunidad, sí valdría la pena que esté por lo menos una semanita ahí en la comunidad, si no es nativa de ahí, ¿verdad? Si no conoce a gente que viva ahí, por lo menos internarse una semana para ir platicando con las personas, romper el hielo, comer con ellas, sentarse, ver qué pasa en esa comunidad, ¿sí? Entonces, todo va a depender de su tipo de investigación. Por ejemplo, si voy a hablar del fenómeno de migración, voy a hablar de que después de pandemia, la migración se disparó. Puedo hacer incluso una división de antes del actual presidente de Estados Unidos y un después del actual presidente de Estados Unidos. Puedo hacer esa comparativa y cómo eso ha afectado a Guatemala en cuanto a remesas, en cuanto a deportaciones y así, ¿sí? No sé si aclaré ahí la duda, Ana. solo para aclararlo, entonces tiene que ser un tema de relevancia 5 años atrás de cuando se está presentando. Esto no es cerrado. Podemos hacer una investigación que aún involucre el conflicto armado interno, por ejemplo, pero implicaría que yo me vaya cuántos años atrás y realmente tengo acceso a esa información. Si la tengo, excelente. Por lo reciente, a veces es mucho más fácil encontrar información de 5 años para atrás, pero si yo tengo información más antigua, puedo hacerlo, o sea, pero obviamente mi tesis va a ser mucho más extensa. Entonces, ustedes evalúen qué tan para atrás quieren llevar su investigación, ¿sí? Entiendo, licenciada. Y aprovechando el espacio, con otra duda, ¿será posible que yo, con el fin de ahorrar tiempo, me coordine con un catedrático y prepare una tesis anticipadamente como para presentarla de una manera desde antes, por decirlo así? Es un poco temerario, ¿sí? De hecho, la unidad de tesis solo pide como requisito que ya tengan 45 puntos aprobados, 45 cursos aprobados. Eso quiere decir que a partir de mi noveno semestre yo ya puedo comenzar a ingresar puntos de tesis. Ahorita, pues, si está en su tercer semestre, creo que digo tercer año, aún no tengo un panorama completo, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo ingresé, a mí me apasionaba el derecho penal. Con el tiempo me fue gustando un poquito más el derecho mercantil y después el derecho administrativo, porque fui ampliando las áreas de derecho que yo tenía. Entonces, ya cuando yo cierro Pensum, tengo un panorama mucho más amplio y puedo elegir mejor qué es lo que deseo investigar, ¿sí? Pero si yo ya tengo tan claro lo que yo quiero, considero prudente pues esperar a tener los 45 cursos para ingresar al punto, pero puedo recolectar información desde ya, o sea, el trabajo ya súper avanzado y eso sería muy valioso. ¿Sí? Muy bien. Alguien, no sé si había otro. Ya, buenas noches, disculpe. Le quería hacer una pregunta directa. Adelante. Fíjese Adelante, que, Sheila. fíjese que yo quería ver si podía hacer mi tesis sobre la delincuencia.
sobre la delincuencia y el impacto que tienen los jóvenes en ciertas zonas, ¿sí se podría? ¿O Ok, no? ahí ya mezclamos dos cositas, ¿sí? Perfecto, ahí ya lo aterrizamos, ya lo especificamos, ¿sí? Delincuencia en menores de edad. Recordemos de que hay dos grupos etarios, según la ley PINA. Entonces, ¿qué grupo etario voy a considerar? ¿Los adolescentes en conflicto con la ley penal o la delincuencia que involucra incluso a niños? Porque ya ahora hasta niñitos de 12 años andan ya con grupos delictivos, ¿verdad? Entonces, tengo que elegir el Sí, grupo sería etario. tanto entre menores y el reclutamiento también, ¿verdad? Porque pongamos de Ah, ok, que, entonces ahí ya me ya entiendo. especificó más. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a proponer una política de concientización para padres de familia sobre el reclutamiento de menores de edad a grupos delictivos. Esa podría ser parte de su investigación o el papel de ciertas instituciones eh, para prevenir el reclutamiento de menores de edad, ¿verdad? A grupos delictivos, ¿sí? Ahí el enfoque puede ir luego especificando un poquito más según sus intereses, ¿sí? No sé si todavía tenemos algún espacio para alguna pregunta más, Pablo. ¿Tú me indicas? Sí, licenciada, le pediría que fuera una manita levantada y una del chat, Ligda. No sé si se puede, dos preguntas para Está bien, sí. y Si la gustas primero compañera Lesbia, no sé si se encuentra por acá. adelante. Buenas noches. Fíjense Adelante, que Les. tengo una situación gracias a Dios, es un poquito de lucha en la unidad de tesis, pero estamos en comisión, estamos ahorita ya con nombramiento de asesor externo, pero Sí. tenemos una cuestión. Fíjese que quiero incorporar una entrevista a mi tesis. Ujú. Y la quería incorporar literal, ¿verdad? Porque hay muchos aportes que con ello compruebo mi hipótesis planteada dentro de mi tema, pero me dijeron que la redactara nada más como un párrafo, un par de párrafos con comentarios, pero no sé cómo incorporarla o si incorporarla literalmente como anexo y Sí, la dejar puede incorporar como anexo. Sí, literalmente solo hacer un comentario dentro del último capítulo. correcto, Ah, sí, la puede incorporar como anexo y dentro de su último capítulo, pues de hecho en el último subtítulo usted puede hacer el comentario porque es lo que comprueba su tesis. Y en la comprobación de la hipótesis, usted puede mencionar que la hipótesis fue comprobada tras el análisis realizado y la entrevista con tal persona. le agradezco, licenciada, sus aportes han sido muy valiosos en esta noche y nuestro tiempo ha sido provechoso. Y lo otro es hacerles el comentario a los compañeros que realmente desde el 20 de enero yo estoy yendo una vez por semana a la unidad de tesis a preguntar, ¿verdad? Con mucho respeto porque sé que ellos tienen una agenda completamente llena, pero del 20 de enero para acá, pues este mes que estamos de vacaciones estoy puliendo ya la tesis para cuando en julio abran la unidad de tesis nuevamente, pues ya poder ingresar mi punto, ¿verdad? Pero ya mi Excelente. tesis desarrollada, pero sí es un poquito de paciencia y perseverancia, ¿verdad? Porque sí a veces cuesta un poquito, porque tienen una cantidad de expedientes todo el tiempo en el gabinete detrás de las personas que reciben, que siempre está lleno. Uno llega a preguntar y está lleno, ¿verdad? Pero para que no se desanime. Excelente, muchas gracias, Lesbia. De verdad que eso es algo que yo siempre les menciono, perseverancia, sean constantes ustedes y no nos desanimemos. A veces se trauman que, ay, me rechazaron mi punto de tesis. No, hombre, eso pasa a diario. ¿A cuántas personas se lo rechazaron también? Pero al lunes siguiente ya tengo el otro punto planteado y así tienen que ser ustedes, que tengo que corregir y reestructurar y a veces se atormentan de que todo lo que tienen que corregir. No, tranquilos, tómenlo con calma, cada quien a su tiempo y su ritmo, pero lo importante es la perseverancia, ¿sí? No parar en ese proceso, ¿sí? Nos damos la última preguntita, Pablo. Sí, licenciada, para ir finalizando, Wilson López comentó,
Licenciada, ¿hay algunas reglas o limitaciones con respecto a la justificación del punto de tesis, aparte de que sean 15 líneas? Sí. Pues habíamos comentado de que aparte de las 15 líneas, ¿verdad? Que traten de no excederse en Arial 12, ¿verdad? Que tenga una breve explicación de su tema. ¿Por qué es importante? ¿Qué voy a investigar y por qué? ¿Sí? Claro, aún sin dar la respuesta de la propuesta de solución, aún no, porque aunque yo ya la tenga clara en mi mente, aún no he hecho la investigación precisa para poder proponer una solución. Entonces, yo tengo que explicar el problema y qué voy a hacer para describir o para llegar a, a darle una solución a ese problema o a poderlo describir de forma adecuada. Es importante que en mis 15 líneas yo describa el periodo de tiempo que voy a abarcar mi investigación, eh, el ámbito geográfico, ¿verdad? Si lo voy a enfocar solo en el departamento de Guatemala, en el municipio de Misco, por ejemplo, el municipio de Villanueva, o si lo voy a enfocar en una comunidad o en una institución, ¿sí? Entre más lo limite, más probable es que me admitan mi punto, porque es menos probable que haya otra investigación en el mismo sentido. Y también, ¿verdad? Justificar la vinculación jurídica, que puede ser tanto de derecho nacional o internacional, puedo incluir tratados. Es importante mencionar, o incluso mi tesis puede salir de un artículo. Ustedes, no es necesario que nos enfoquemos en toda la ley. Con un artículo yo puedo estructurar un buen trabajo de investigación, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que redactar dentro de nuestras 15 líneas. No sé si ahí aclaramos. ¿Sí? Bueno, entonces, pues no me queda más que ir concluyendo, ¿verdad? Para mí fue un gusto y un honor poder aportar como parte de idea en esta noche de sábado. Yo sé que estamos cansados, fue una semana agotadora de trabajo y de clases, pero este momento que ustedes invirtieron, créanme que va a tener sus frutos, ¿verdad? Y con una persona que me diga, mire, gracias a eso yo ya pude ingresar mi punto y me lo aceptaron, yo me doy por bien servida, ¿sí? Porque yo sé que es un proceso difícil, a mí me aterraba esa parte, no le tengan miedo ustedes, si otros lo logran, ¿por qué ustedes no? Tienen toda la capacidad y siempre y cuando ustedes tengan ese ánimo de salir adelante y de superarse, créanme que ya graduados, se les abre un mundo de posibilidades y pues poco a poco ustedes van a ir puliéndose en su tema de tesis y van a ver de que su investigación va a ser de excelencia e incluso les puede abrir puertas en la vida laboral, ¿sí? Mucho éxito y bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias aquí a mis compañeros que me apoyaron, ¿verdad? Gracias, Pablo, por su compañía, Alex también. Y pues ahí estoy a la orden, cualquier cosita, cualquier duda, pues ahí nos pueden contactar hoy. Muchísimas gracias, licenciada. A título personal y en representación de la agrupación le queremos exhortar nuestra gratitud, licenciada, porque realmente el tema de las tesis ha sido un poco complicado dentro de nuestra facultad y realmente uno necesita una orientación y si es una orientación profesional mucho mejor, ¿verdad, licenciada? Al final nosotros como agrupación también tratamos de apoyarlos a ustedes en su futuro porque realmente no hay mucha información colgada en la facultad y por medio de las agrupaciones y movimientos estudiantiles tratamos de informar. Creo que eso es lo mejor que puede hacer uno, apoyar al prójimo, apoyar a sus compañeros. De igual manera los invito, si ustedes en algún momento quieren formar parte de este equipo de trabajo que se llama Idea de Derechos, son bienvenidos. Y al final, esto es un constante crecimiento, ¿verdad, licenciada y compañeros? Realmente, licenciada, muchas gracias por tomarse esta noche del sábado. El sábado es un día que tal vez sale uno un ratito con los amigos, pasa con su familia o aprovecha a descansar realmente. Pero el día de hoy, pues usted marcó la diferencia como profesional, como persona y sobre todo como egresada de nuestra casa de estudios.
regresándole un poco al pueblo de Guatemala, ¿verdad, licenciada? Entonces, muchísimas gracias por eso. Compañeros, vamos a estar activos a lo largo de estos meses generando un poco más de espacios informativos. También se vienen muchas actividades de manera virtual. Creo que la virtualidad ha sido una muy buena manera de generar aprendizaje y de absorberlo, porque realmente trasladarse uno, estar lidiando con el tráfico de nuestra querida bella ciudad, es a veces muy complicado y la virtualidad ha facilitado esto bastante. Entonces, muchas gracias, licenciada, muchas gracias, compañeros. También quiero darle las gracias al equipo de diseño y marketing, que son los que nos apoyaron con la publicidad, y a nuestros dos compañeros Aldo Gramajo y Alex Morales, que nos estuvieron apoyando con todo el tema de logística. Y también darle las gracias al compañero Aldo. Él estuvo grabando la sesión y va a ser publicada en YouTube alrededor de la noche o madrugada de ya el día mañana. Se les va a estar trasladando para que ustedes puedan ahí tener ese material valioso a su alcance, ¿verdad? Entonces, me despido. Muchas gracias. Mi nombre es Pablo Sack. Estoy para servirles, compañero de octavo semestre ya ahorita, a partir de julio. Y cualquier cosa, pues estamos a la orden. Está mi número de teléfono, está el número de los compañeros para que en cualquier momento que ustedes necesiten algo con respecto a trámites administrativos o dudas sobre la facultad, estamos a la orden. También, chicos, con el tema de tesis, procúrenlo, estén al pendiente, ejerzan presión, porque realmente de esa manera es que se logra tener un poquito más de respuesta por parte de la unidad. También actualmente está la primera cohorte de tesis por maestría, que ese fue uno de los proyectos que impulsó el decano Henry Arriaga, y pues al final hay mucha variedad de modalidades de cómo aprender a hacer una tesis, pero está en ustedes que se nutra ese conocimiento y sobre todo generar esos espacios de investigación que se han perdido con el largo del tiempo, ¿verdad, licenciada? Creo que actualmente no a todos les gusta leer, no a todos les gusta escribir, y realmente una tesis pues es científica, ¿verdad, compañeros? Entonces, licenciada, no sé si nos quiere dar la despedida a todos para ya finalizar la sesión. Sí, justo con lo que hablaba Pablo, de que incluso pues ya está el programa de tesis por maestría, igual en su maestría pues al final van a terminar haciendo una tesis, ¿verdad? Entonces, este curso pues no fue solo para estudiantes de licenciatura, pueden usarlo, esta información les va a servir incluso para su maestría, para su doctorado, porque al final volvemos a la tesis, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante? Porque es nuestra carta de presentación. Hagámoslo sobre un tema que nos apasione, y bienvenidos aquí a Ideas, formen parte de este grupo, ¿verdad? Es una agrupación muy bonita que se ha preocupado por dar información asertiva a los estudiantes, y también existe Ideas Profesionales, ¿verdad? Donde también los profesionales seguimos en una formación continua, no podemos quedarnos ahí dormidos con lo que ya sabemos, sino al contrario, tenemos que seguir con nuevos temas, ¿ok? Entonces, pues ahí están ya en el grupo de WhatsApp, ahí le pueden escribir a Pablo si desean pertenecer a la agrupación, ¿verdad? Y yo pues quedo siempre a sus órdenes, tal vez más adelante algo presencial donde podamos hacer un taller, ¿verdad? Puede ser útil. Un abrazo a cada uno de ustedes y créanme que estoy para servirles. Ahí veo unas caritas conocidas. Un gusto haber compartido hoy con ustedes. Hoy. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche, compañeros, y que pasen una bonita noche de sábado. Gracias, feliz noche. Feliz noche.